Buenos días. El autor de uno de los textos que tenemos para analizar, que se denomina ¿Qué tal la raza?, es Aníbal Quijano. Vamos a hablar un poquito de Aníbal Quijano. Aníbal Quijano fue un sociólogo y un teórico político peruano. Nació en Perú y falleció hace poco, en el año 2018. Él fue profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, hasta 1995. También impartió clases en la Universidad de Nueva York en 1986 y en el año 1974 también estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2010 él fundó también una cátedra que se llamó América Latina y la colonialidad del poder en Lima, en Perú. Él siempre estuvo preocupado por el tema del poder como un eje central y también del racismo y la raza. Aníbal Quijano fue realmente autor de innumerables trabajos, todos, la mayoría de ellos tendientes a comprender los desafíos actuales de América Latina. Su tesis sobre la colonialidad del poder realmente representa un nuevo punto de partida para analizar el ámbito político, social y económico en la era de la globalización. Quijano, en sus análisis, nos está invitando a ver la crisis actual desde la perspectiva de la colonialidad del poder como una oportunidad para organizar prácticas sociales transformadoras que no reproduzcan las divisiones de raza, de sexo y las subjetividades que fueron elaborando y construyendo desigualdades que nos han sometido durante siglos. En el texto que tenemos, ¿Qué tal la raza?, él va a hacer hincapié en otro de los ejes centrales, que es el racismo, que va a postular que desde la época colonial va a seguir vigente en la modernidad. Por lo tanto, él va a hablar de una colonial modernidad. El artículo de Aníbal Quijano gira en torno a la raza y el racismo. Él parte de la idea de que la concepción de raza tiene que ver con un pensamiento eurocéntrico. Y este pensamiento eurocéntrico relativo a la concepción de raza es que se va a imponer como un criterio básico de clasificación social universal, es decir, es una categoría que se va a proyectar en todo el mundo para clasificar a las poblaciones humanas. También tiene que ver con el poder. El poder es una categoría central en el análisis de Aníbal Quijano y la categoría de raza tiene que ver con el poder mundial capitalista, es decir, con el capitalismo y también con la distribución mundial del trabajo. Tal es la fuerza y el poder que tiene la imposición de esta episteme eurocéntrica que ni siquiera las propias víctimas del sistema, que son racializadas, no cuestionan la idea de raza. Es decir, no se dirigen a la base. Incluso en los países donde más han sufrido el racismo, como puede ser Estados Unidos o bien Sudáfrica, no cuestionaron la existencia de la raza. La asumieron como una verdad biológica fundada en la ciencia. Y para Aníbal Quijano, en esto reside la gran eficacia de la raza como un instrumento conceptual para ejercer el poder y la hegemonía. Así, la concepción de raza y con ello el racismo se convierte en un instrumento de dominación social. Es interesante lo que nos dice Aníbal Quijano en su artículo, de que el concepto de raza no ha sido criticado ni siquiera por las propias víctimas del racismo. Es decir, se asocia al racismo al poder, pero se deja de lado el término raza, que se asume como una verdad científica. En este trabajo, Aníbal Quijano establece y analiza
una relación entre lo que es sexo a género como color a raza. Aníbal Quijano parte de que la mercantilización de la fuerza del trabajo y la jerarquización de las poblaciones se va a realizar mediante dos grandes ejes que van a ser la raza y el género. Bien, para Aníbal Quijano los movimientos feministas es un logro del movimiento que se admita que el género es una construcción mental que se va a fundar en las diferencias sexuales. Estas diferencias sexuales van a expresar relaciones patriarcales de dominación y que van a servir para legitimar. Así como realmente el género se propone como un constructo mental, lo mismo ocurre con la raza. La raza también se va a concebir como una construcción social en donde va a estar fundado en las diferencias de color. Así, en un principio, sexo sería a género, como color sería a raza. Sin embargo, Quijano va a establecer unas diferencias al respecto. Para el autor, el sexo y las diferencias sexuales existen y es parte de la biología. Es decir, se refiere a un comportamiento biológico orientado a la reproducción de la especie. Allí hay un punto de partida desde la biología en la construcción de la idea de género. Sin embargo, cuando Quijano analiza la idea de color, él va a decir que es un constructo social y mental a diferencia del sexo. Así, para Aníbal Quijano, esta idea de color se va a construir en el siglo XVII a partir del fenómeno de la esclavitud con los africanos. Así, el sexo para Quijano existiría y estaría anclado en la biología, pero sin embargo, el color no, el color sería una construcción social.